Sí, Adelante. bueno, hablando de Luis Polo, por aquí tengo su libro La unicidad de Dios contra todo argumento, y pues digamos que hay evidencias de que, digamos que me pasaba como estudiando Ujú. sus textos, porque en algún momento uno se apasiona mucho con esta doctrina y con la defensa de esta doctrina que, digamos que trata de aprender todo. Entonces ahí está David Bernard, Julio César Clavijo, Luis Polo, Jorge Medina, Jorge Mendizábal y algunos otros. Eh, a mí me gustaría dar como unas características que se dan dentro de la Iglesia Pentecostal Unida puntualmente y dentro de estos grupos que son realmente sectarias y nocivas, eh, y que a veces pues no se es consciente de eso. En primer lugar está el biblicismo, que ellos consideran que por memorizar una cantidad de versículos, porque ellos son muy buenos para eso, memorizan versículos de toda la Biblia, pero sin una hermenéutica y sin una visión holística de toda la Sagrada Escritura. O sea, ellos no son buenos para aplicar en métodos hermenéuticos o para hacer exégesis, sino que memorizan textos y los toman de manera aislada. Ujú. Otra cosa muy común es el emocionalismo, que se promueve en estas iglesias, y es apelar a los sentimientos para relacionar las emociones con el actuar del Espíritu Santo. Y en cierto sentido se cae en algunas manipulaciones a través de esta manera digamos, de ministrar a las personas. Por otro lado, también está esa especie de gnosticismo, esa forma de aislarse de la ortodoxia y aislarse, digamos, del cristianismo universal, por así decirlo, y optar como por las revelaciones personales y por acercarse, digamos, sin herramientas y sin instrumentos a la Sagrada Escritura, de manera, digamos, ellos personalmente. Y pues eso decanta en un montón de errores de interpretación. Esa promoción como de un fugamundi, como de aislarse de las esferas sociales, y como cortar con el mundo, porque en cierto sentido hay una invitación constante a que tú no tengas, digamos, comunión con el incrédulo y cosas así. Y eso lo que termina es como cortando la posibilidad de que estas personas encuentren otras formas de pensamiento, porque el mundo, digamos, está corrompido y todo esto. Em, Tiene una idea de revelación muy equivocada, como lo mencionaba al principio. Ellos lo perciben de una manera como mm, muy fantasiosa, como lo mencionaba al principio, como si descendiera en algún momento algo sobre uno y lo hiciera comprender. Y el que no entiende es porque no le ha sido revelado, o sea, Dios no le ha revelado a él ese entendimiento, o como ellos lo llaman, no le ha revelado el nombre, esa llamada doctrina, el nombre que ellos tanto predican. Una especie también como de neoplatonismo por el desprecio de lo material, y como la despreocupación como por mi contexto cercano, y ese pensamiento constantemente apocalíptico de considerar la idea de que siempre, o sea, queremos es irnos de acá, queremos ser arrebatados, entonces hay como ese pensamiento constantemente apocalíptico, y esa despreocupación de alguna manera del contexto los lleva a no llevar el reino de Dios al mundo, por así decirlo, a no bendecir al mundo supuestamente con la gracia que hemos recibido del reino de Dios, porque pues se aíslan, y hay un desprecio como por todo incluso un desprecio en cierto sentido por el cuerpo. O sea, ellos cantan canciones diciendo, quisiera dejar mi cuerpo y volar. O sea, ahí también hay como cierto platonismo. Mm, Ocurre mucho la infantilización de los miembros. El pastor se convierte como el papá de las personas, y todos demuestran como una reverencia especial por el ministro, y la gente pues termina dejando de pensar por sí misma, y cada cosa que van a emprender en su vida pues tiene que ser de conocimiento del ministro, y la gente en última instancia deja de pensar por sí misma. O sea, hay una infantilización de los miembros. Yo soy como líder quien te dice cómo pensar y cómo entender las cosas. Mm. Adicional a eso, se promueve esa idea de no cuestionar,
relacionan mucho las dudas con la falta de fe o con el pecado incluso, o sea, consideran incluso que dudar es pecado y no dejan que los miembros aprendan a través de otros materiales académicos que no sean los que ellos mismos producen. Ellos producen unas cartillas, ellos producen los módulos de sus institutos y tú no puedes acudir a otras fuentes de información. O sea, es aquí donde estás seguro y no consideras aprender por otros medios. Cosa que, por ejemplo, yo ahora, digamos que estoy estudiando, mm, por ejemplo, en la materia de Cristología, tengo que estudiar las herejías, tengo que estudiar las posturas incorrectas. Antes hay una invitación a estudia y entiende por qué esa postura es incorrecta. En cambio, en estos ambientes se promueve no estudies la doctrina de la Trinidad, por eso ellos no entienden la doctrina de la Trinidad y atacan algo que ellos no entienden, o sea, no se han dado la tarea por primero tratar de entender los argumentos de la doctrina de la Trinidad. Hay un antiintelectualismo constante, como lo mencionaba Jainer. Mientras menos leas, mejor para ellos, porque menos crítico vas a ser y porque menos problemas le vas a generar a los líderes y menos preguntas vas a hacer. Y Jane también mencionó algo que es el activismo. Ellos programan muchas actividades para todos los días de la semana para que la gente de alguna manera sea absorbida por la iglesia y descuide otras áreas de su vida, áreas como el estudio, no necesariamente el estudio bíblico, sino el estudio, digamos, mi formación académica, mi vocación como, no sé, como ingeniero, como artista, otra profesión Ujú, que ujú. yo vaya a hacer. Entonces, las personas no terminan desarrollando sus proyectos de vida en el sentido académico, en el sentido económico, en el sentido de su familia, porque están absorbidos por las actividades de la iglesia y eso pues, que es algo que de pronto no me gusta tocar mucho, pero hay intereses económicos de por medio también, mientras más actividades hayan, pues también más recursos van a entrar. Y en ese activismo entra la explotación en ese sentido económico, porque las personas de muy buena fe se meten a los proyectos y trabajan en pro de eso para producir, digamos, los recursos que la iglesia necesita para su sostenimiento y para el sostenimiento de los líderes. Y esa uniformidad en la indumentaria de las personas, o sea, tú tienes que tener corbata y traje y las mujeres tienen que vestirse de falda y sin aretes y todos prácticamente son iguales, entonces se suprimen y desaparecen esos elementos característicos de la persona como individuo, esas características individuales que nos dan identidad y pues se termina perdiendo esa identidad personal. Y hay una reflexión muy interesante que en algún momento escuché de un teólogo, Lucas Magnin, un teólogo argentino que me gusta mucho, y él decía que el pentecostalismo, porque ellos, adicional a que son modalistas, son pentecostales o se consideran pentecostales, pero tampoco le hacen justicia al pentecostalismo porque el pentecostalismo clásico pues es trinitario. Ujú, Entonces desconocen mucho también su historia, pero Pentecostés es básicamente la conservación de la diversidad dentro de la iglesia, o sea, es la antítesis de Babilonia que quería uniformar al mundo y vemos cómo ellos son esparcidos y ahora los apóstoles hablan en las lenguas de los otros, o sea, no son ellos los que entienden el hebreo o en este caso sería el arameo, sino que es la iglesia la que habla el idioma de la gente y la que reconoce que hay diversidad, que todos somos diferentes, que tenemos aptitudes, capacidades, personalidades diferentes y acá se suprime mucho eso, la individualidad de las personas y esa identidad. Tú mencionabas algo sobre la falacia del hombre de paja y es algo que ellos hacen constantemente. El trinitario generalmente formula un argumento, entre comillas, trinitario y lo destruye, pero ese ujú. no es el argumento realmente de la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, algo muy común es que ellos dicen que el trinitario no cree que Jesús es Dios. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué hizo Nicea entonces si no fue Ya. dejar por sentado que Jesús es Dios? Y para finalizar, hay algo que es el sesgo de confirmación, y es que yo siempre busco, y eso es natural en todos nosotros, que nosotros siempre buscamos confirmar lo que ya creemos. Pocas Ujú, veces buscamos cuestionarnos, por eso debemos en algún sentido cultivar
el autocuestionamiento, porque somos más dados a lo contrario, somos más dados a buscar confirmar lo que ya creemos en todo lo que vemos, buscar señales de confirmación de lo que yo ya creo. Ese es el sesgo de confirmación y ese sesgo de confirmación fue con lo que yo en algún momento tuve que romper, porque siempre buscamos los argumentos que nos permitan confirmar lo que ya creemos. Ahora, en el caso de los ministros, porque los ministros, como decía Jenner, aunque reconozcan que no tienen respuestas, terminan diciendo, esta es mi fe y yo sé en lo que he creído y yo nunca voy a salir de acá, así no sean capaces de responder a esos argumentos, porque este sesgo de confirmación en el caso de los líderes es agravado por los beneficios que reciben del error, porque no solo soy creyente, sino que adicionalmente soy ministro y aparte de eso vivo de esto, los recursos con los que sostengo mi familia, con los que me sostengo yo provienen de acá. Entonces, si para uno es difícil, para ellos es el doble de difícil. Por eso el hecho de que un ministro salga de una organización así es en cierto sentido algo muy, muy grande porque está poniendo, digamos, en balance incluso su propia economía. Entonces, ese sesgo de Ujú, confirmación se ve agravado porque se obtienen beneficios del error, en ese caso ujú. beneficios económicos. Entonces, es todo un entramado de cosas que podríamos hablar durante muchas horas acerca del ambiente, digamos, insano que hay al interior de esta organización.